El salto cuántico de la humanidad. La capitana Meera Patel estaba en el puente del EXS Trailblazer, la primera nave cuántica de séptima dimensión de la Tierra. Contemplaba a través del ventanal la arremolinada mezcla de azules y verdes de Neptuno, el escondite temporal de la nave antes de su viaje inaugural. El puente bullía de actividad mientras su tripulación hacía los preparativos finales. «Informe de estado», exclamó Meera, con voz tranquila pero autoritaria. «Núcleo de flujo cuántico estable y operando al 100% de su capacidad», respondió su ingeniero jefe, Kai Nakamura. «Campos de resonancia armónica 7 desincronizados y listos para su activación». Meera asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y expectación. El Trailblazer representaba décadas de investigación y desarrollo clandestinos por parte de las mentes más brillantes de la Tierra. Cuando la Tierra anunció por primera vez su avance en la tecnología de propulsión cuántica multidimensional a la comunidad galáctica un año atrás, fue recibido con incredulidad y burla. La delegación Centauri se había reído a carcajadas, sus crestas de plumas moviéndose divertidas. «Los humanos apenas han dominado los campos de curvatura de 4 dimensiones», graznó el embajador Cis. «Pretender dominio sobre 7 dimensiones es absurdo». Las otras especies se unieron a la mofa. Los cristalinos Bonere dijeron que la computación cuántica humana todavía jugaba con guijarros. Los insectoides Clicks declararon una probabilidad del 0.01% de que los humanos aprovecharan la mecánica 7D con su primitiva comprensión del universo. Pero si había algo en lo que los humanos destacaban, Meera sabía que era en hacer lo imposible. Y lo imposible era exactamente lo que el Trailblazer representaba. Una nave interestelar que podía navegar los mares hiperespaciales de 7 dimensiones. No solo las 4 habituales del espacio-tiempo, sino las 3 dimensiones superiores de probabilidad cuántica que sustentaban el multiverso mismo. «Atención a toda la tripulación, habla la capitana», anunció Meera por el canal de toda la nave. «En unos minutos, saltaremos a la estación Zenith para comenzar nuestra histórica demostración ante el Consejo Galáctico reunido. Son la mejor tripulación que la Tierra podría desear. Pase lo que pase hoy, ya son héroes. El futuro de la humanidad cambia ahora gracias a su talento, valentía y dedicación. Todas las secciones, prepárense para el salto 7D. Patel, corto». El coro de «A la orden» resonó en el puente. La oficial ejecutiva de Meera, Ava Katri, le dedicó una sonrisa. «No se reirán después de hoy, ¿verdad, Capi?» «No, ciertamente no lo harán», asintió Meera, con su propia sonrisa tensa. «Es hora de que le mostremos a la galaxia lo que la ingenuidad humana puede hacer. Timonel, fije coordenadas de salto 7D para la estación Zenith. Autorización Patel Alpha Tango 5-31. Coordenadas fijadas. Motor de salto 7D en línea y listo», anunció el timonel Hax Macaba. «Listo para activar a su señal, capitana». Meera respiró hondo, saboreando el momento. «Active». El Trailblazer se deslizó en un vórtice arcoíris de dimensiones superiores arremolinadas, atravesando años luz en segundos mientras se tunelizaba a través de la espuma cuántica mediante la curvatura 7D. A años luz de distancia, en el resplandeciente anillo orbital de la estación Zenith, el Consejo Galáctico se reunía. Docenas de especies de todo el brazo de Orión se congregaron para presenciar la supuesta demostración del más reciente delirio de grandeza de la humanidad. «Llegan tarde», zumbó el embajador Clicks Kicks, sus mandíbulas chasqueando con impaciencia. «Te sorprende», arrastró las palabras el representante mayoriano de piel gris. «Los humanos siempre tienen prisa, pero aún así logran subestimar la inmensidad del espacio». Un resplandor azul comenzó a emanar en el centro de la cámara del consejo. Al principio, una pequeña mota azulada que pulsaba suavemente, luego se expandió rápidamente en una red giroscópica de luz centelleante, cambiando hipnóticamente a través de fractales de 7 dimensiones. Un silencio atónito se apoderó del consejo mientras sus sensores registraban lecturas más allá del alcance de la física tridimensional. Pozos de gravedad se retorcían. Pulsos de taquiones fluían hacia atrás en el tiempo, y la cámara se llenó con la resonancia armónica de ondas de probabilidad cuántica.
Con un destello final y cegador que hizo que los embajadores alienígenas se cubrieran los ojos, el túnel caleidoscópico colapsó. En su lugar flotaba el EXS Trailblazer, todo de elegantes metamateriales negros y vibrando con un poder 7 de apenas contenido, como una espada transdimensional a punto de cortar los nudos gordianos de la propia realidad. Saludos al Consejo Galáctico. Llegó la voz de la capitana Patel por el canal de comunicación del Consejo. Tranquila y segura. La Tierra les agradece que se hayan reunido para presenciar el amanecer de una nueva era para toda vida inteligente. Hoy demostramos el poder y el potencial de la tecnología de propulsión cuántica 7D de la humanidad y los invitamos a unirse a nosotros en un viaje más allá de los límites de la imaginación. Murmullos atónitos de asombro teñidos de miedo resonaron en las cámaras del Consejo mientras las especies alienígenas contemplaban lo que los primitivos humanos habían logrado. En ese momento, mientras miraba el mar de rostros alienígenas conmocionados en su pantalla, Meera supo una cosa con certeza. La galaxia nunca volvería a ser la misma. La era de la humanidad 7D había comenzado. Ecos de incredulidad. El vórtice cuántico escupió al Trailblazer en el borde del centro galáctico. Una vista deslumbrante de viveros estelares arremolinados y antiguas gigantes rojas contra el telón de fondo lechoso de miles de millones de estrellas. Pero Meera y su tripulación no tenían tiempo para admirar el paisaje celestial. Estaban allí en una misión: demostrar más allá de toda duda a la comunidad galáctica que el motor 7D de la Tierra era una realidad. En las semanas transcurridas desde su espectacular llegada a la estación Zenit, la noticia del salto cuántico de la humanidad se había extendido como la pólvora por las rutas espaciales. Algunas especies respondieron con cautelosas felicitaciones, otras con envidia y unas pocas con abierta alarma. Los Centauri, en particular, habían exigido una investigación inmediata sobre cómo unos simios advenedizos podían haber desarrollado tal tecnología, acusando espuriamente a la Tierra de espionaje y robo. Pero Meera sabía la verdad. El motor 7D era 100% producto del ingenio humano, nacido de una combinación de física cuántica de vanguardia, ingeniería de metamateriales exóticos y pura y obstinada determinación. Si las otras especies todavía estaban incrédulas, era hora de hacerles creer. Muy bien, gente. Mostrémosle a la galaxia lo que podemos hacer, anunció Meera, cuadrando los hombros. Kai, ¿cómo está nuestro núcleo? Ronroneando como un gatito, Capi, respondió el ingeniero con una sonrisa. Las bobinas motivadoras 7D están alineadas y resonando. Los inyectores de flujo cuántico están cargados y listos. Podemos danzar a través de las 7 brañas de la realidad en cualquier momento. Excelente. Hax, fija coordenadas para el mundo natal Centauri, luego el cinturón de asteroides cristalinos Bandere, y finalmente, la nave Colmena Clix en el sector 721. Es hora de sacudir algunas jaulas. El timonel levantó un pulgar. Saltos de alta dimensión por la galaxia. Enseguida. El Trailblazer partió velozmente hacia Centauri Prime, un exuberante mundo de jade y zafiro que orbitaba una supergigante azul. A medida que la nave humana se acercaba, generaba un campo cuántico a su alrededor que desafiaba el escaneo convencional. Para la red de defensa orbital Centauri, el Trailblazer parecía estar en múltiples lugares a la vez, como si los propios sensores no pudieran decidir dónde estaba realmente la nave. Múltiples contactos desconocidos en el perímetro de defensa exterior, graznó el operador de escaneo Centauri. No, espera. Es todo el mismo contacto, pero distribuido en varios estados cuánticos. Algún tipo de tecnología de sigilo multidimensional. El Trailblazer apareció por completo en el espacio real directamente sobre la resplandeciente capital Centauri. El aire vibraba con el profundo zumbido de los motores 7D. Meera contactó al atónito alto mando Centauri en un canal abierto. Amigo Centauri, la Tierra los saluda en paz y espera que esta demostración responda cualquier duda restante que puedan tener sobre nuestras capacidades 7D, dijo Meera diplomáticamente. Como pueden ver, nuestro motor cuántico nos permite eludir la detección y el viaje convencionales. Esperamos discutir más a fondo las implicaciones científicas y diplomáticas. Trailblazer, corto. Antes de que los Centauri pudieran responder,
El Trailblazer se estiró en una transformación de coordenadas imposible y se desvaneció del espacio-tiempo local, dejando solo ondas cuánticas a su paso. La nave humana surcó el vacío sin senderos, etérea e intocable, saltando de estrella en estrella como una aguja de plata cosiendo la galaxia. En el cinturón Bandere, se deslizó sin esfuerzo a través de un muro giratorio de monolíticos fragmentos de cristal, cada uno de 1 kilómetro de largo y resonando con una espeluznante música subarmónica. Los Bandere, haciendo honor a su reputación como la especie más científica de la galaxia, inundaron los canales de comunicación de Meera con solicitudes de intercambio de conocimientos e invitaciones para visitar sus renombrados institutos politécnicos multidimensionales. Meera aceptó gentilmente en nombre de la Tierra. Luego, saltó cuánticamente al espacio Clix. La nave colmena insectoide pendía en el vacío como un gigantesco nido de avispas, pulsando con la enfermiza energía verde de la tecnología organometálica de la especie. Los Clix habían afirmado durante mucho tiempo que su dominio biotecnológico los convertía en la forma de vida más avanzada del brazo de Orión, pero no tenían defensa contra una nave 7D. El Trailblazer danzó alrededor de la nave colmena como un gorrión acosando a un halcón, entrando y saliendo del espacio real, demasiado rápido para que los artilleros Clix pudieran apuntar. Después de varios minutos de esta demostración, Meera contactó a la reina Clix. Su Majestad, la Tierra no tiene intenciones agresivas, transmitió Meera, pero sí tenemos la intención de ser iguales tecnológicos, o más, que cualquier especie. Venimos en paz y, si se mantiene la paz, estaremos felices de compartir lo que hemos aprendido para el mejoramiento de todos. Estoy transmitiendo coordenadas para una cumbre diplomática para establecer un nuevo paradigma. Trailblazer, corto. Tan rápido como había aparecido, la nave humana se desvaneció en una braña superior de la realidad, dejando a una reina de guerra Clix completamente desmoralizada para contemplar su repentina caída de la supremacía. A bordo del Trailblazer, estallaron vítores y aplausos mientras la tripulación de Meera celebraba el éxito impecable de su viaje de prueba. Meera se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Contra todo pronóstico, la Tierra no solo había alcanzado a las otras especies espaciales, sino que las había superado por completo. El campo de juego se había nivelado. No, se había inclinado por completo a favor de la humanidad. Pero Meera sabía que esto era solo el principio. El arduo trabajo de la diplomacia y el establecimiento del nuevo lugar de la Tierra en el orden galáctico aún estaba por delante. Algunas especies serían aliadas, otras rivales, y quizás algunas incluso se aferrarían a sus viejos prejuicios. Pero un hecho era ahora innegable. A partir de este día, la humanidad sería una potencia a tener en cuenta. La galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. A la luz de un amanecer cuántico 7D, el paradigma cambió. El Consejo Galáctico se reunió de nuevo en una sesión de emergencia. Los diversos embajadores alienígenas todavía estaban conmocionados por las demostraciones de la Tierra que rompían todos los paradigmas. La reluciente cámara resonaba con una cacofonía de vocalizaciones diversas. Trinos, zumbidos, murmullos y graznidos mientras los representantes debatían las implicaciones del salto cuántico de la humanidad. En el podio central, el delegado Centerri ahuecó su cresta de plumas con agitación. «Esto es intolerable», chilló el embajador Cis. «Los humanos deben compartir esta tecnología 7D de inmediato. Es demasiado peligrosa solo en sus manos». «Peligrosa», trinó la embajadora Cristalina Bandere, sus ojos facetados brillando. «O revolucionaria. Imaginen los avances científicos posibles con la ingeniería multidimensional. La Tierra podría haber desbloqueado la clave para comprender las estructuras fundamentales de la propia realidad». La representante insectoide Clix chasqueó sus mandíbulas ominosamente. «Debemos actuar para contener esta amenaza. ¿Qué impedirá que los humanos usen esta tecnología para establecer hegemonía sobre todos nosotros?» De repente, un familiar vórtice cuántico floreció en el centro del pleno del Consejo. Los embajadores reunidos retrocedieron con cautela mientras el etéreo portal azul se abría y el EXS Trailblazer se materializaba. La nave humana pareció colgar suspendida entre dimensiones por un momento,
medio translúcida y envuelta en resplandecientes campos de energía cuántica antes de solidificarse por completo en el espacio real con un zumbido resonante. La capitana Meera Patel emergió del casco negro plateado de su nave, resplandeciente en su uniforme de tejido cuántico, flanqueada por sus oficiales superiores en una exhibición simbólica de la unidad y resolución de la Tierra. Estimados consejeros, por favor, no hay necesidad de alarma, comenzó Meera, su voz amplificada por los proyectores de campo cuántico del Trailblazer para llegar a cada rincón de la vasta cámara. La Tierra se presenta ante ustedes con espíritu de cooperación pacífica y la expansión del conocimiento para todos. El embajador Centerri ahuecó su plumaje con escepticismo. Una afirmación audaz, humana, después de que alteraran tan dramáticamente el equilibrio de poder. El equilibrio de poder ya estaba sesgado, replicó Meera imperturbable. Durante demasiado tiempo, la Tierra fue ignorada, subestimada, incluso ridiculizada por la comunidad galáctica. Nuestro motor 7D no es una amenaza. Es una oportunidad. Una invitación a un nuevo paradigma de cooperación y respeto mutuo entre especies, con la humanidad como un socio igualitario. La cámara zumbó con una mezcla de disidencia, interés y cauto optimismo. Meera continuó su discurso, proyectando diagramas y esquemas en el aire mediante holografía cuántica mientras hablaba. Las posibilidades desbloqueadas por la tecnología cuántica 7D son ilimitadas. Viajes y comunicación transgalácticos instantáneos. Acceso a fuentes de energía cósmica sin explotar. La capacidad de mapear y manipular los propios fundamentos cuánticos de la realidad. Pero lo más importante, representa una nueva era de colaboración científica y diplomática. Meera extendió las manos en un gesto de inclusión. Proponemos una nueva alianza galáctica con la Tierra y su motor 7D en el Nexo. Un foro para aunar conocimientos y recursos para el mejoramiento de toda vida sensible. Una forma de trascender viejas rivalidades y forjar un nuevo camino cooperativo a través de las estrellas. Murmullos recorrieron el consejo mientras los representantes alienígenas consideraban las implicaciones. La embajadora Bandere fue la primera en dar un paso al frente, su forma cristalina tintineando armónicamente. El Politécnico Bandere se sentiría profundamente honrado de unirse a tal alianza. Nuestras mejores mentes están ansiosas por profundizar en los misterios de la física 7D y sus aplicaciones. Tras un momento de vacilación, otras voces de asentimiento se elevaron desde el pleno del Consejo. Los moranos, los clics, los solani que respiran metano e incluso las normalmente distantes entidades de plasma del cúmulo de Sai, todos expresaron interés en la propuesta de la Tierra. Solo los orgullosos Centerri se contuvieron, aunque Meera pudo ver el cálculo en sus ojos aviares mientras sopesaban los beneficios de la cooperación contra los riesgos del aislamiento. La Tierra se siente honrada por su fe en nuestra visión, dijo Meera, permitiéndose una pequeña sonrisa de triunfo. Juntos, trazaremos un nuevo y audaz rumbo para la galaxia, impulsado por el ingenio humano y las diversas fortalezas de todas las especies aquí presentes. La era cuántica ha comenzado. Mientras los vítores y aplausos se elevaban desde la cámara del consejo y los graznidos reacios de los Centerri, Meera intercambió una mirada significativa con su oficial ejecutiva, Ava Katri. Lo habían logrado, asegurado el lugar de la Tierra en el orden galáctico y sentado las bases para una nueva era de exploración y diplomacia liderada por humanos. El motor 7D lo había cambiado todo. Pero incluso mientras disfrutaba de este momento de éxito, un destello de inquietud cruzó la mente de Meera. La tecnología 7D era todavía tan nueva, sus límites e implicaciones apenas se comprendían. ¿Podría haber peligros imprevistos al alterar el tejido cuántico fundamental de la realidad? Y si la humanidad y sus aliados podían aprovechar tal poder, ¿qué pasaría con sus enemigos? Meera se sacudió el escalofrío momentáneo. Esas eran preguntas para otro día. Por ahora, la Tierra se erguía alta y orgullosa entre las estrellas, y un brillante futuro multidimensional se extendía ante ella, lleno de posibilidades infinitas y la promesa de maravillas aún no soñadas. Ondas de cambio. En los meses siguientes a la formación de la Alianza Cuántica, la Tierra se encontró en el centro de una nueva edad de oro de descubrimiento y diplomacia galáctica. El EXS Trailblazer,
bajo el mando de la capitana Meera Patel, lideró la carga en una serie de misiones innovadoras que mostraban el potencial de la tecnología 7D. En cooperación con ingenieros cristalinos Bandere, los científicos humanos desarrollaron nuevas matrices de computación cuántica capaces de modelar fenómenos cósmicos a una escala sin precedentes. Los biotecnólogos en Terry, con su orgullo finalmente cediendo al pragmatismo, colaboraron con los genetistas de la Tierra para diseñar cascos de naves orgánicas que pudieran soportar los rigores de los viajes multidimensionales. Incluso los una vez belicosos clics iniciaron tentativos intercambios tecnológicos, su dominio del entrelazamiento cuántico encajando sorprendentemente bien con los avances humanos en la manipulación de campos 7D. Meera y su tripulación se convirtieron en el rostro de esta nueva y valiente era. El casco negro plateado del Trailblazer era una vista bienvenida en todo el brazo de Orión mientras saltaba entre los sistemas aliados. Bajo la bandera azul y verde de la Tierra, negociaron acuerdos comerciales, mediaron en disputas y expandieron las fronteras del conocimiento científico. Pero no todos acogieron con agrado el ascenso de la humanidad. En los márgenes del espacio aliado, comenzaron a circular susurros de un sombrío movimiento de resistencia que se hacía llamar el Frente de Liberación Cuántica. Facciones descontentas de varias especies, lideradas por Centauri renegados y mayorianos de línea dura, se habían unido en oposición al tecnoimperialismo de la Tierra. Se arremolinaban rumores sobre los intentos del FLC de robar o aplicar ingeniería inversa a la tecnología 7D humana para sus propios fines. La inteligencia aliada informó de incursiones en puestos de investigación, robos de datos cuánticos e incluso varios intentos fallidos de secuestrar naves estelares de la Tierra. Meera y el Trailblazer se vieron cada vez más desviados de sus misiones diplomáticas para hacer frente a las provocaciones del FLC. Las capacidades superiores del Trailblazer lo convirtieron en la unidad de respuesta rápida más efectiva de la alianza contra el elusivo disidente. No me gusta, reflexionó Abacatri mientras el Trailblazer corría a responder otra llamada de socorro de una estación de investigación asediada. Tantos ataques, tan dispersos. La red del FLC debe ser más extensa de lo que pensábamos. Meera asintió sombríamente, estudiando el mapa holográfico de la actividad reportada del FLC. Los incidentes parecían formar un patrón inquietante, una espiral creciente de perturbación centrada en el núcleo galáctico. Están tratando de desestabilizar el corazón del territorio aliado, se dio cuenta Mero con un escalofrío repentino. ¿Pero por qué? Una llamada del sistema de comunicaciones cuánticas del Trailblazer interrumpió sus cavilaciones. Meera enarcó una ceja al reconocer el código de identificación. Embajador Sis, ¿qué quiere ahora la delegación Centauri? La pantalla de visualización brilló, resolviéndose en la cresta ahuecada y los afilados rasgos aviares del embajador Centauri. Pero en lugar de su habitual expresión imperiosa, Sis parecía profundamente preocupado, incluso asustado. Capitana Patel, me disculpo por el contacto abrupto, pero tengo inteligencia urgente sobre el FLC, comenzó Sis sin preámbulos, sus ojos aviares moviéndose como si buscara oyentes ocultos. Hemos descubierto evidencia de que no son simplemente una facción política, sino algo mucho más peligroso, y me temo que mi propio pueblo puede ser profundamente cómplice. Meera se inclinó hacia adelante con atención. Continúe, embajador. ¿Qué ha hecho el FLC? Las plumas de Sis se erizaron con agitación. Han adquirido algo, una tecnología antigua mucho más allá incluso de sus capacidades 7D. Algo que, si se desatara, podría deshacer el tejido mismo de nuestra realidad. El Centauri tragó saliva, su voz bajando a un susurro. ¿Ha oído hablar de los arquitectos? Meera negó con la cabeza, una creciente sensación de premonición subiendo por su espalda. Una leyenda, un mito del amanecer de la historia galáctica. Explicó Sis apresuradamente. Seres de energía cuántica pura que se dice que diseñaron las leyes fundamentales de nuestro cosmos. Y el FLC, creen que han encontrado un artefacto de los arquitectos, un dispositivo del fin del mundo capaz de reescribir la propia realidad. La sangre de Meera se heló. Si eso es cierto. Los fanáticos del FLC planean usarlo para reiniciar la galaxia, para borrar la ventaja de su especie y establecer un nuevo orden cuántico,
continuó Sis con urgencia. Debe detenerlos, capitana. Las coordenadas de su base se le están transmitiendo ahora, pero tenga cuidado. Con un arma de los arquitectos, pueden ser capaces de casi cualquier cosa. La señal se cortó abruptamente, dejando a Meera y su tripulación en un silencio atónito. Un dispositivo del fin del mundo de los arquitectos, susurró Kai Nakamura, con el rostro pálido. Si eso es real. Tenemos que asumir que lo es, dijo Meera con decisión, su voz cortando el pánico creciente. Y eso significa que somos los únicos que podemos detenerlo. Trace un rumbo a las coordenadas transmitidas. Velocidad 7 de máxima. Mientras su tripulación se apresuraba a sus puestos y el Trailblazer se deslizaba en el espacio cuántico, Meera se aferró a los brazos de su silla de mando, luchando contra una creciente oleada de pavor. La física 7 de ya había sido lo suficientemente desafiante de dominar. ¿Estaban realmente preparados para enfrentar la tecnología que altera la realidad de los seres que habían dado forma al propio cosmos? Pero tenían que intentarlo. El destino de la galaxia, quizás de todo el universo, pendía de un hilo. Una vez más, la humanidad se encontraba en la primera línea de una crisis que amenazaba los propios cimientos de la existencia. Y lo único que se interponía entre los sistemas aliados y el apocalipsis cuántico era la capitana Meera Patel y el EXS Trailblazer. Unidad cuántica. El EXS Trailblazer surcaba el vórtice hiperespacial a máxima velocidad 7D, corriendo contra el tiempo para alcanzar las coordenadas proporcionadas por el embajador Centerri. En la bodega de la nave, una fuerza de élite de marines de la Alianza Cuántica se preparaba para el asalto a la base del FLC, sus armaduras erizadas de tecnología humana y aliada. En el puente, la capitana Meera Patel elaboraba estrategias con su Estado Mayor, el peso de la galaxia presionando sobre sus hombros. Si la inteligencia de Sis era correcta, el FLC había adquirido de alguna manera un dispositivo del fin del mundo de los arquitectos capaz de deshacer las propias leyes de la realidad. La idea le provocó un escalofrío. El motor 7D había sido el pináculo de la ingeniería cuántica humana. Pero esto era jugar con los bloques de construcción fundamentales del propio universo. Saliendo del espacio 7D en 3, 2, 1, marca, anunció el timonel Hax Macaba, sus manos volando sobre su consola. El Trailblazer se estremeció al volver al espacio real. El arremolinado túnel cuántico colapsó en la negrura estrellada del espacio normal. Justo delante se alzaba una enorme base de asteroides, su superficie picada erizada de tecnología robada de una docena de especies. Y allí, en su corazón, una masa palpitante de colores y formas imposibles que parecían desafiar las propias leyes de la perspectiva. Ese tiene que ser el artefacto de los arquitectos, susurró Kai Nakamura, el rostro del ingeniero bañado en el brillo sobrenatural. Las lecturas, capitana, está emitiendo firmas de energía que ni siquiera caben en nuestras escalas. Si activan esa cosa. No lo harán, declaró Meera con firmeza, su mandíbula apretada con determinación. Comunicaciones, conéctenme con los equipos de asalto. Es ahora o nunca. A la señal de Meera, una docena de torpedos de abordaje se lanzaron desde el casco 7D fabricado del Trailblazer, cada uno lleno de marines de la Alianza Cuántica armados para el combate transdimensional. Las defensas de la base del FLC, por formidables que fueran, nunca habían sido diseñadas para repeler un asalto de fuerzas que podían entrar y salir de la realidad a voluntad. En cuestión de minutos, el perímetro exterior fue violado. Los grupos de abordaje irrumpieron en los laberínticos túneles del asteroide. Se produjeron tiroteos en bolsas de espacio normal en medio de vórtices de energía cuántica inestable mientras los marines se enfrentaban a los fanáticos del FLC. En el corazón del caos, un equipo de asalto liderado por la propia Ava Katri se abrió paso hasta la cámara del artefacto. Allí, una camarilla de científicos Centerri renegados con los colores del FLC trabajaba frenéticamente para activar el dispositivo del fin del mundo, su núcleo cuántico arremolinado pulsando con intensidad creciente. Aléjense del artefacto, ordenó Ava, su rifle de fase apuntando al científico principal. No tienen idea de las fuerzas con las que están jugando. El fanático Centerri solo se rió, sus ojos brillando con celo demente.
Al contrario, humana, entendemos perfectamente. Este dispositivo será el gran ecualizador, borrando el dominio mal habido de su especie y restableciendo la galaxia a su orden correcto. Su garra apuñaló la tecla de activación antes de que Ava pudiera detenerlo. El artefacto se encendió, el espacio se deformó y fracturó a su alrededor mientras energías cósmicas inimaginables se acumulaban hacia un crescendo que destrozaría la realidad. En ese momento, el tiempo pareció congelarse. Meera, observando con horror desde el puente del Trailblazer, sintió una repentina claridad invadirla. Este era el precipicio, el punto crucial del que ahora dependía el destino de la galaxia, del propio universo. Y sabía lo que había que hacer. Hax, acércanos, ordenó, su voz extrañamente tranquila en medio del pandemonium. Kai, sobrecarga el núcleo 7D. Canaliza todo lo que tenemos al flujo cuántico. Vamos a intentar algo imposible. Su tripulación la miró boquiabierta, pero el entrenamiento y la confianza superaron su conmoción. El Trailblazer se lanzó hacia adelante en una carrera kamikaze, zambulléndose en el torbellino de espaciotiempo desestabilizado que ahora envolvía la base del FLC. Las consolas chispearon y la gravedad se volvió loca mientras la nave humana se hundía en un reino donde las propias leyes de la física habían comenzado a desmoronarse. «Capitana, nos estamos desintegrando», gritó Kai por encima de las alarmas ensordecedoras. «El núcleo 7D no puede soportar este nivel de flujo cuántico. Tenemos minutos como máximo». «Es todo lo que necesitamos», replicó Meera con los dientes apretados, sus manos volando sobre su consola de mando. «Desvíen la sobrecarga a los amplificadores de resonancia. Iguala la frecuencia del artefacto. Vamos a intentar anular su onda desestabilizadora de la realidad con nuestro propio pulso cuántico 7D». Era un plan desesperado nacido a partes iguales de brillantez y desesperación. El Trailblazer temblaba como una hoja en un huracán mientras su sobrecargado núcleo 7D se acumulaba hasta una liberación cataclísmica. La propia nave amenazaba con desintegrarse. Pero en el último segundo posible, Meera activó el pulso. Un muro cegador de energía 7D surgió de los emisores del Trailblazer, chocando contra el torbellino incontrolado del artefacto de los arquitectos. Por un momento de infarto, las dos ondas que alteraban la realidad lucharon entre sí. El espaciotiempo se doblaba y contorsionaba de formas imposibles. Y entonces, con un trueno silencioso que resonó en toda la galaxia, el artefacto de los arquitectos se apagó. El arma del fin del mundo del FLC, sus energías cataclísmicas agotadas y neutralizadas por el pulso sacrificial del Trailblazer, se desmoronó sobre sí misma, disolviéndose en espuma cuántica. En el repentino silencio que siguió, Meera se dejó caer en su silla de mando, apenas atreviéndose a respirar. ¿Había funcionado? ¿Realmente acababan de anular un apocalipsis cósmico con un pulso 7 de improvisado? «Capitana, creo que lo logramos», susurró Kai. El asombro y el agotamiento luchaban en su voz. Las lecturas de flujo cuántico se están estabilizando. La realidad se mantiene. Los vítores estallaron en el puente mientras la verdad se asentaba. Contra todo pronóstico, la tripulación del Trailblazer había hecho lo imposible. Habían salvado no solo la galaxia, sino el tejido fundamental de la propia existencia. En los días que siguieron, mientras el mundo de la Alianza Cuántica celebraba y los restos dispersos del FLC eran acorralados, Meera fue aclamada como una heroína por todas las agradecidas especies de la galaxia. Pero para ella, la verdadera victoria residía en la forma en que esta crisis finalmente había unido a las facciones desesperadas del cosmos. «Esto es solo el principio», dijo en una transmisión a los jubilosos ciudadanos de 100 mundos. La revolución cuántica que comenzó con el motor 7D de la Tierra ha dado paso a una nueva era de unidad y cooperación para la galaxia. Juntos, en el espíritu de la Alianza Cuántica, no hay frontera que no podamos explorar, ninguna maravilla fuera de nuestro alcance. Mientras el EXS Trailblazer, marcado por la batalla pero indomable, partía una vez más hacia las profundidades inexploradas del espacio 7D, Meera se permitió una pequeña y satisfecha sonrisa.
Había sido un camino largo y difícil desde aquellos primeros experimentos tentativos con la física multidimensional hasta este momento de unidad forjada en la galaxia. Pero si había algo que la imposible victoria de su tripulación había demostrado, era que el potencial del espíritu humano era tan ilimitado como el mar cuántico que ahora navegaban. Con la tecnología del motor 7D, el apoyo de sus aliados galácticos y la voluntad indomable de ir más allá de todos los límites, no había límite para lo que podían lograr. Un nuevo capítulo en la saga del cosmos había comenzado. Con la Tierra y sus pioneros cuánticos a la vanguardia. ¿A dónde irían desde aquí? ¿Qué maravillas y desafíos enfrentarían en los confines inexplorados de la séptima dimensión y más allá? Solo una cosa era segura. Seguro que sería la aventura de toda una vida. Fin. Primer contacto fallido. El buque insignia del colectivo Vidian emergió del hiperespacio en el borde del cinturón de asteroides de Sol. Su casco cristalino refractaba la luz solar en patrones deslumbrantes. La almirante Terara, sus escamas iridiscentes cambiando con preocupación, estudió las primitivas naves dispersas por todo el sistema. Los humanos las llamaban estaciones de investigación y plataformas mineras, pero sus siglos de experiencia le decían lo contrario. Otra sonda acercándose, almirante, informó su oficial de sensores. Propulsión nuclear primitiva, blindaje mínimo. La llaman Voyager 3. Los párpados internos de Terara se entrecerraron. Los humanos eran astutos, tenía que admitirlo. Mientras otras especies anunciaban su poderío militar con grandes flotas y armas de energía, estos recién llegados enmascaraban sus verdaderas intenciones detrás de una fachada de curiosidad científica. Cada sonda, cada satélite, cada operación minera podría ser una plataforma de armas disfrazada. Rastreen todas las naves humanas, ordenó. Quiero escaneos detallados de sus capacidades. La respuesta llegó al instante. Almirante, están usando ondas de radio para la comunicación. Sin encriptar. Imposible. Ninguna raza espacial estaría tan expuesta. Las escamas de Terara se erizaron de incredulidad. Sin embargo, la evidencia era clara. Los humanos transmitían sus mensajes abiertamente, compartiendo datos científicos, comunicaciones personales e incluso entretenimiento a través del vacío. O eran inconcebiblemente ingenuos, o este era el engaño más elaborado que había encontrado en 3 siglos de servicio. La verdad, como el colectivo pronto aprendería, no era ninguna de las dos. En el control de la misión en Houston, la doctora Sarah Chen miraba su monitor con incredulidad. Director, tiene que ver esto. La anomalía que detectamos no es natural. Es una nave. Una grande. El director James Harrison se inclinó sobre su hombro, el café olvidado en su mano. Primer contacto, susurró. Dios mío. Realmente estamos teniendo el primer contacto. Señor, la voz de Sarah se tensó. Están escaneando todo. Nuestras estaciones, nuestros satélites, incluso las ondas de espacio profundo. Estas lecturas, su tecnología está siglos por delante de la nuestra. Antes de que Harrison pudiera responder, todas las pantallas en el control de la misión se iluminaron con el mismo mensaje, transmitido en un inglés perfecto. Atención, comando militar humano. Sus intentos de subterfugio han sido notados. Cesen todas las actividades de reconocimiento hostil de inmediato. Harrison parpadeó. ¿Comando militar? ¿Qué comando militar? Señor, los dedos de Sarah volaron sobre su teclado. Están apuntando a nuestras estaciones de investigación. Creen que estamos escondiendo armas. Eso es ridículo. Harrison agarró el micrófono. Aquí el director James Harrison de la NASA. Somos una agencia espacial civil. Nuestras misiones son pacíficas. La respuesta del colectivo llegó como un rayo de energía que vaporizó la Estación Espacial Internacional. En el caos que siguió, mientras los gobiernos se apresuraban y los militares se movilizaban, pocos notaron la tranquila observación de la doctora Chen. Acaban de cometer un terrible error. Nos juzgaron por sus estándares, asumieron que pensamos como ellos. Pero los humanos no funcionan así. Tenía razón. El colectivo Vidian esperaba su misión ante una superioridad tecnológica abrumadora.
En cambio, la respuesta de la humanidad podría resumirse en las palabras de la general María Santos, hablando ante el apresuradamente reunido Consejo de Defensa de la Tierra. Eliminaron una estación de investigación llena de científicos y astronautas de 15 naciones diferentes. Creen que esta demostración de fuerza nos hará retroceder. Sonrió, pero no había calidez en ello. Que alguien me traiga una cerveza. Estamos a punto de mostrarles a estos alienígenas por qué no se debe buscar pelea con una especie que convirtió la fusión nuclear en energía limpia y todavía mantiene el boxeo como deporte. En órbita, la almirante Terara observaba con creciente inquietud cómo las naves humanas se dispersaban por el sistema. No en retirada, sino en lo que parecía ser un caos cuidadosamente coordinado. Sus movimientos desafiaban la doctrina militar tradicional. Sus respuestas eran impredecibles. Almirante, la voz de su oficial táctico vaciló. Los humanos están lanzando miles de objetos pequeños desde su planeta. Armas desconocidas. Nuestros sensores no pueden. Están hechos de materiales primitivos. Metal, plásticos, electrónica simple. La inquietud de Terara se profundizó. En todos sus años de servicio, nunca se había encontrado con una especie que respondiera a una fuerza superior con una aleatoriedad tan aparente. Los humanos no seguían ninguna doctrina de guerra conocida. Ni siquiera seguían sus propios y primitivos protocolos militares. Estaban improvisando. Y mientras la primera oleada de lo que los humanos más tarde llamarían Operación Bear-Ron se acercaba a su flota, un enjambre de satélites de comunicación modificados, drones mineros reacondicionados y escombros espaciales apresuradamente armados, la almirante Terara comenzó a comprender que había cometido un catastrófico error de juicio. Los humanos no ocultaban su capacidad militar detrás de proyectos civiles. Estaban convirtiendo sus proyectos civiles en capacidades militares. Y apenas estaban comenzando. La ventaja oculta. El Consejo de Guerra del colectivo Vidian nunca había visto a la almirante Terara mostrar emoción. Sin embargo, aquí estaba, sus escamas parpadeando entre tonos de angustia mientras entregaba su informe. Convirtieron su basura en armas, dijo rotundamente. Sus escombros orbitales, sus satélites desaparecidos. Los convirtieron en armas cinéticas. Perdimos 3 cruceros por lo que parecía ser un viejo satélite meteorológico humano. Los tentáculos del alto comandante Sixel se retorcieron con incredulidad. Imposible. Su tecnología es primitiva. Ni siquiera tienen manipulación de la gravedad. Ese es exactamente el problema, continuó Terara. Basamos nuestro análisis estratégico en el avance tecnológico. Asumimos que su infraestructura civil era una fachada para instalaciones militares. En cambio, están convirtiendo todo en un arma. No están luchando como debería hacerlo una civilización avanzada. En la Tierra, la situación era igualmente sin precedentes, pero por razones completamente diferentes. En una instalación minera abandonada en las profundidades del interior de Australia, la doctora Chen observaba con asombro cómo mineros e ingenieros transformaban equipos industriales en activos militares. Es hermoso, ¿no? La general Santos estaba a su lado, observando cómo se modificaba un enorme láser minero. Pensaron que estaríamos indefensos sin tecnología avanzada. No entienden que los humanos hemos estado convirtiendo objetos aleatorios en armas desde que descubrimos que las rocas podían hacer daño. El láser minero, originalmente diseñado para cortar depósitos de mineral, estaba siendo reacondicionado con sistemas de puntería rescatados de consolas de videojuegos. A su lado, un equipo de ingenieros había transformado un electroimán industrial en lo que alegremente llamaron un acelerador de escombros espaciales. ¿Pero será suficiente?, preguntó Chen, observando el caos controlado a su alrededor. Sus naves tienen escudos que pueden desviar asteroides. Santos sonrió. Por eso no estamos tratando de atravesar sus escudos. Vamos a hacer que usen sus escudos hasta que se les agote la energía. Cada trozo de chatarra espacial que les lanzamos, cada dron minero que les enviamos, todo los obliga a mantener sus sistemas defensivos. La tableta de la general sonó con una actualización. Hablando de eso, la operación, Desguace, ya está mostrando resultados.
Las naves del colectivo mantienen una cobertura de escudo constante. Su consumo de energía debe ser astronómico. En órbita, la almirante Terara estaba llegando a la misma conclusión. Las reservas de energía de su flota se estaban agotando más rápido de lo esperado. Los humanos no intentaban destruir sus naves. Las obligaban a defenderse constantemente contra miles de amenazas pequeñas y aparentemente aleatorias. Almirante, informó su oficial de ingeniería, estamos detectando firmas de radiación inusuales desde la Tierra. Múltiples ubicaciones. Las escamas de Terara palidecieron. Armas nucleares. No. Algo más. Las firmas no coinciden con ningún sistema de armas conocido. Son inconsistentes, caóticas. En la Tierra, en laboratorios y talleres de todo el mundo, la humanidad estaba haciendo lo que mejor sabía hacer: improvisar. Físicos nucleares trabajaban junto a inventores de garaje. Desarrolladores de videojuegos colaboraban con estrategas militares. Cada idea descabellada, cada escenario hipotético que alguna vez había sido descartado como impracticable, ahora estaba sobre la mesa. En una instalación secreta debajo del MIT, un equipo de físicos cuánticos había reutilizado su conjunto experimental de entrelazamiento cuántico en lo que llamaron un desestabilizador de escudos, un dispositivo que creaba irregularidades microscópicas en los campos de energía. Cada irregularidad era diminuta, apenas perceptible, pero había miles de ellas, cada una requiriendo energía adicional para compensar. Mientras tanto, en un almacén aparentemente abandonado en Osaka, un grupo de ingenieros de robótica que normalmente diseñaban androides de entretenimiento estaban creando algo sin precedentes. Lo llamaron el Percebe espacial, un enjambre de pequeños robots que se adherían a los cascos de las naves y no hacían nada más que generar calor, obligando a las naves enemigas a gastar aún más energía en la regulación térmica. La respuesta del colectivo a estas tácticas fue reveladora. Intentaron adaptar sus estrategias para responder con una fuerza abrumadora, pero cada vez que pensaban que habían contrarrestado una táctica humana, aparecían tres más. No siguen ninguna progresión lógica, informó Terara al Consejo de Guerra. Sus ataques no se construyen hacia un objetivo estratégico que podamos identificar. Es como si lo estuvieran inventando sobre la marcha. Los tentáculos del alto comandante Sixel se retorcieron de frustración. Eso es imposible. Ninguna especie puede librar una guerra sin una gran estrategia. Los humanos pueden, replicó Terara. Y esa no es la peor parte. Cada vez que destruimos una de sus armas, no intentan reconstruirla. Construyen algo completamente diferente en su lugar. No estamos luchando una guerra contra su tecnología. Estamos luchando una guerra contra su creatividad. De vuelta en la Tierra, en el centro de mando australiano, la doctora Chen observaba cómo otra oleada de drones mineros reacondicionados se lanzaba hacia la flota del colectivo. Estos habían sido modificados por un equipo de ingenieros australianos que normalmente diseñaban drones de carreras. Se movían en patrones que desafiaban la predicción, sus trayectorias basadas en algoritmos de la teoría del caos originalmente desarrollados para la previsión meteorológica. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo la general Santos, observando los lanzamientos. Incluso si descubren cómo contrarrestar todo lo que les estamos lanzando, no importa. Porque nada de esto, nada, es nuestra respuesta militar real. Chen la miró fijamente. ¿Qué quiere decir? Santos sonrió. Todo lo que están viendo, los satélites modificados, los drones mineros, los desestabilizadores cuánticos, es todo tecnología civil modificada por ingenieros civiles. Nuestras capacidades militares reales ni siquiera han entrado en juego todavía. Estamos dejando que malgasten energía y recursos contrarrestando nuestras soluciones improvisadas mientras preparamos nuestra respuesta real. En órbita, la almirante Terara recibió otro informe de disminución de las reservas de energía mientras observaba su pantalla táctica llenarse con miles de objetos que se aproximaban. Cada uno emanando un tipo diferente de firma de energía, cada uno requiriendo un tipo diferente de respuesta defensiva. Comenzó a comprender la verdadera naturaleza de su error. El colectivo había asumido que la infraestructura civil de la humanidad ocultaba capacidades militares. En cambio,
La infraestructura civil de la humanidad se estaba convirtiendo en capacidades militares. Y en algún lugar, ocultas bajo todo este caos e improvisación, sus fuerzas militares reales estaban preparando algo completamente diferente. Las escamas de Terara cambiaron al azul profundo de la revelación. No había iniciado una guerra contra una especie primitiva que jugaba a ser avanzada. Había iniciado una guerra contra una especie que convertía la propia primitividad en una ventaja. Y apenas se estaban calentando. Operación Thunderstrike. ¿Alguna vez ha jugado videojuegos, almirante? La general Santos se dirigió al comando militar conjunto, su forma holográfica parpadeando ligeramente en la tenue luz del búnker subterráneo. Porque lo que estamos a punto de hacer es básicamente el truco más viejo del libro de los videojuegos. Vamos a usar el tutorial como una distracción. Los líderes militares reunidos de todo el mundo observaron cómo mostraba una pantalla holográfica de la batalla espacial en curso. Las naves del colectivo estaban rodeadas por una nube de armas y dispositivos improvisados humanos. Sus escudos de energía parpadeaban constantemente mientras lidiaban con miles de pequeñas amenazas. Durante las últimas 2 semanas, les hemos dejado pensar que están aprendiendo cómo luchan los humanos. Se han adaptado a nuestras tácticas primitivas, han desarrollado contramedidas para nuestras armas improvisadas, pero nunca se han enfrentado realmente al poderío militar combinado de la Tierra. Hasta ahora. En las profundidades del Océano Pacífico, la primera fase de la operación Thunderstrike ya estaba en marcha. Submarinos de una docena de naciones se habían posicionado silenciosamente a lo largo del lecho marino, sus reactores nucleares modificados zumbando con propósito. No llevaban misiles. Llevaban algo mucho más devastador. En órbita, la almirante Terara finalmente se sentía confiada. Su flota se había adaptado a las tácticas humanas. Sus escudos ahora estaban optimizados para manejar el constante bombardeo de armas improvisadas. El consumo de energía seguía siendo alto, pero manejable. Almirante, gritó su oficial de sensores. Estamos detectando firmas de energía inusuales desde los océanos del planeta. Antes de que Terara pudiera responder, todos los reactores de submarinos en la Tierra se activaron simultáneamente. El pulso electromagnético resultante fue diferente a todo lo que el colectivo había encontrado, no porque fuera particularmente avanzado, sino porque era deliberadamente crudo. La masiva onda de energía electromagnética no estaba diseñada para penetrar escudos o desactivar sistemas. Estaba diseñada para ser ineficiente, para crear ruido que obligara a los sensibles sensores del colectivo a trabajar horas extras procesándolo. Segunda fase, ordenó Santos. En todo el mundo, las centrales eléctricas que habían sido modificadas silenciosamente durante las últimas 2 semanas cambiaron repentinamente sus patrones de salida. Centrales nucleares, parques solares, parques eólicos, cada instalación de generación de energía en la Tierra comenzó a producir energía en patrones erráticos y aparentemente aleatorios. Los sistemas de sensores del colectivo, ya luchando con los PEM generados por los submarinos, se vieron abrumados tratando de analizar y categorizar las interminables corrientes de lecturas de energía contradictorias. Se están cegando a sí mismos, observó la doctora Chen desde su puesto en el centro de mando. Sus sensores son demasiado buenos, demasiado sensibles. No pueden simplemente ignorar lecturas como lo haríamos nosotros. Tienen que procesar todo. Exactamente, asintió Santos. Y mientras sus sistemas están ocupados procesando todo ese ruido. En lo alto de la termosfera, la respuesta militar real de la humanidad estaba a punto de revelarse. Lo que el colectivo había asumido que eran satélites meteorológicos normales eran en realidad plataformas para un sistema de armas que había estado en desarrollo desde la Guerra Fría. Proyecto Thor. Barras de tungsteno, explicó Santos al Estado Mayor. De 6 metros de largo, especialmente tratadas para sobrevivir a la reentrada atmosférica. Sin explosivos, sin tecnología avanzada, solo buena y vieja energía cinética. Y hemos tenido 2 semanas para posicionarlas. Mientras el colectivo estaba distraído por nuestros ataques primitivos. Terara se dio cuenta demasiado tarde de lo que estaba sucediendo. Los sensores de su nave, abrumados por las interminables corrientes de ruido electromagnético de la Tierra,
Apenas registraron los pequeños objetos que se desprendían de los satélites de arriba. Para cuando fueron identificados como amenazas, las barras de tungsteno ya se estaban acelerando hacia su flota a velocidades orbitales. La primera barra golpeó un crucero del colectivo en el centro. No hubo explosión, ni descarga de energía, solo la simple y devastadora transferencia de energía cinética. Los escudos de la nave, optimizados para manejar los pequeños impactos con los que habían estado lidiando durante semanas, podrían haber sido de papel de seda. Todas las naves, reconfiguren escudos, ordenó Terara, pero ya era demasiado tarde. Más barras estaban cayendo, y las reservas de energía de su flota ya estaban agotadas por semanas de operación constante de escudos contra el enjambre de armas improvisadas. Pero la operación Thunderstrike no había terminado. Mientras la flota del colectivo se apresuraba a lidiar con el bombardeo cinético, el verdadero propósito de todos esos dispositivos civiles modificados se hizo evidente. No eran armas. Eran balizas de puntería. Cada trozo de escombro espacial, cada satélite reacondicionado, cada percebe espacial que se había adherido a una nave del colectivo ahora transmitía datos de puntería a los satélites militares de la Tierra. El hardware civil había creado una red de puntería perfecta para la respuesta militar real. Fase final, ordenó Santos. En la superficie de la Tierra, silos ocultos se abrieron, pero no lanzaron misiles nucleares. Esos eran demasiado obvios, demasiado esperados. En cambio, lanzaron lo que el equipo de desarrollo había apodado Qubals, proyectiles relativamente pequeños diseñados para usar las propias naves del colectivo como armas. Las Qubals, guiadas por la red de puntería de dispositivos civiles, golpearon las ya dañadas naves del colectivo en ángulos calculados con precisión. La física hizo el resto, enviando a las masivas naves alienígenas a chocar entre sí en una cascada de destrucción inducida por colisiones. Hermoso, ¿no?, reflexionó Santos, observando la pantalla táctica. Pensaron que nuestra tecnología civil ocultaba capacidades militares. En cambio, nuestras capacidades militares se ocultaban detrás de la tecnología civil. En órbita, la almirante Terara observó cómo su flota se disolvía en el caos. Los humanos no solo los habían superado en la lucha, habían vuelto las propias suposiciones de la guerra avanzada en su contra. Cada solución primitiva había sido una trampa. Cada arma improvisada, una pieza de un rompecabezas más grande. Almirante, informó su oficial táctico superviviente, estamos detectando nuevos lanzamientos desde la superficie. Firmas diferentes esta vez, más coherentes. Las escamas de Terara cambiaron al gris de la resignación. Esas, dijo en voz baja, serán sus armas reales. Abrió un canal al alto mando del colectivo. Solicito autorización de retirada inmediata. Hemos calculado muy mal. Los humanos no nos estaban mostrando sus capacidades en esas primeras 2 semanas. Se estaban enseñando a sí mismos cómo derrotar las nuestras. La lección fue cara. Para cuando las naves del colectivo supervivientes lograron retirarse, habían aprendido una verdad fundamental sobre la humanidad. El arma más peligrosa de su arsenal no era su tecnología, su ejército, ni siquiera su improvisación. Era su habilidad para hacer que sus enemigos pensaran que sabían lo que vendría después. La psicología de la guerra. El colegio de guerra del colectivo nunca había celebrado una sesión de emergencia en sus 1000 años de historia. Sin embargo, aquí estaban, las mentes militares más grandes de una docena de especies avanzadas, tratando de entender cómo habían sido tan completamente superados por una raza primitiva. El alto comandante Sixtal observó la repetición holográfica de la batalla por 100ª vez. Usaron nuestra propia sofisticación en nuestra contra, reflexionó. Cada modelo de predicción, cada análisis táctico falló porque se basaban en una progresión racional de la guerra. En la parte trasera de la cámara, la almirante Terara permanecía en silencio, sus escamas aún con el tinte gris del combate reciente. No piensan como nosotros, dijo finalmente. No ven limitaciones. Ven posibilidades. Cuando destruimos su estación espacial, pensamos que estábamos demostrando nuestra superioridad. En cambio, les estábamos dando permiso para improvisar. En la Tierra, el ambiente era marcadamente diferente.
En lo que una vez fue un estadio de fútbol en Río de Janeiro, ahora convertido en un centro de estrategia, la doctora Chen observaba cómo equipos de analistas examinaban los datos de la batalla. Pero no eran analistas militares. Eran diseñadores de juegos, expertos en redes sociales y psicólogos del comportamiento. El próximo movimiento del colectivo será analizar y adaptarse, explicó la general Santos, caminando entre las filas de estaciones de trabajo. Intentarán entender nuestra estrategia, predecir nuestra próxima innovación. Eso es exactamente lo que queremos que hagan. Porque estarán buscando patrones que no existen. Chen se dio cuenta. Exactamente. Mientras intentan descifrar nuestra estrategia, ya estamos pasando a enfoques completamente diferentes. No estamos jugando al ajedrez. Estamos jugando a Calvin Ball. La referencia provocó miradas de incomprensión del personal internacional, pero el punto estaba claro. La humanidad no seguía ninguna regla establecida de guerra porque no trataban esto como una guerra tradicional. Lo trataban como un problema a resolver. Y los humanos tenían una forma peculiar de resolver problemas. En el espacio profundo, el colectivo estaba aprendiendo esta lección de la manera más dura. Sus naves de exploración enviadas a monitorear los preparativos defensivos de la Tierra informaron hallazgos desconcertantes. Algunas instalaciones humanas estaban claramente construyendo armas avanzadas, mientras que otras parecían estar albergando lo que parecían ser torneos de videojuegos. Las bases militares realizaban serios simulacros de combate junto a lo que parecían ser espectáculos de comedia improvisada. Son psicológicamente erráticos, informó un explorador. En una instalación humana, han convertido su cafetería en un campo de pruebas de armas y en lo que llaman el centro de creación de memes. No podemos determinar qué actividad consideran más militarmente significativa. La respuesta, por supuesto, era ambas. Mientras los analistas del colectivo intentaban separar las actividades militares de las civiles, la humanidad había borrado por completo la distinción. Cada actividad, desde el desarrollo de armas hasta el entretenimiento, era parte de su esfuerzo de guerra. En lo que solía ser Silicon Valley, las empresas de tecnología habían transformado sus servidores de juegos en sistemas de simulación militar. Los algoritmos de las redes sociales se reutilizaron para predecir patrones de comportamiento alienígena. Las compañías de entretenimiento producían lo que llamaban contenido de guerra psicológica, transmisiones específicamente diseñadas para confundir y perturbar los sistemas de monitoreo alienígena. Mire esto, dijo Chen, mostrando un informe. La división de inteligencia del colectivo pasó 3 días analizando un video de TikTok de alguien cocinando pasta con bebidas energéticas, pensando que era algún tipo de comunicación militar codificada. ¿Lo era?, preguntó Santos, divertida. No, eso es solo un jueves en Internet. Pero mientras analizaban publicaciones en redes sociales, se perdieron por completo el hecho de que hemos estado usando algoritmos de aplicaciones de citas para predecir los movimientos de su flota. La frustración del colectivo estaba llegando a un punto de ruptura. Todo su enfoque de la guerra se basaba en la progresión lógica, en comprender y contrarrestar las capacidades enemigas. Pero, ¿cómo podían contrarrestar a un enemigo que trataba la estrategia militar como una sesión de lluvia de ideas en una empresa emergente? En órbita alrededor de Marte, una nave de investigación del colectivo interceptó lo que pensaban que era una transmisión militar. Después de 3 días de análisis, se dieron cuenta de que era una transmisión de entretenimiento humana, algo llamado reality show. Pero para cuando lo descubrieron, la operación militar real ya había usado su distracción para pasar desapercibida por sus sensores. No solo nos están combatiendo, explicó Terara al colegio de guerra. Nos están haciendo luchar contra nosotros mismos. Cada vez que nos adaptamos a una de sus estrategias, en realidad estamos cayendo en una distracción. Nuestro propio perfeccionismo, nuestra necesidad de entender y categorizar todo, se ha convertido en una debilidad. La gota que colmó el vaso llegó. Cuando el colectivo interceptó lo que parecía ser una comunicación militar de alto nivel. Después de dedicar importantes recursos a decodificarla, descubrieron que en realidad era un acalorado debate sobre si los perritos calientes podían clasificarse como sándwiches. Pero aquí está el verdadero problema, continuó Terara,
sus escamas cambiando al azul profundo de la revelación. No podemos ignorar estas comunicaciones porque, enterradas dentro de ellas, ocultas bajo capas de lo que parece ser un disparate, están sus estrategias militares reales. Están usando su propio caos como camuflaje. En el centro de mando de Río, la general Santos recibió la noticia de que la flota principal del colectivo se estaba retirando a sus sistemas centrales. Están empezando a entender, dijo, observando la pantalla táctica. No nuestras estrategias. Están empezando a entender que tratar de entendernos es su mayor error. La doctora Chen asintió. No solo estamos ganando la guerra, dijo. Estamos haciendo que cuestionen todo lo que creían saber sobre la guerra misma. Y eso, como el colectivo estaba aprendiendo, era quizás el arma más devastadora de la humanidad. Su capacidad para convertir la propia confusión en un activo militar. Respeto a través del caos. La gran cámara del Consejo del Colectivo Vidian nunca había acogido a una delegación de paz como esta. Los representantes humanos se sentaron casualmente en la antigua mesa de cristal, uno de ellos incluso bebiendo algo llamado café de un recipiente aislado con la marca El mejor diplomático del mundo, más o menos. Los tentáculos del alto comandante Sixtal se crisparon con una confusión apenas contenida. Entienden, dijo con cuidado, que según todas las métricas tradicionales, su especie debería haber sido derrotada. Su tecnología era inferior, sus fuerzas militares más pequeñas, su capacidad industrial una fracción de la nuestra. La doctora Chen sonrió, tomando otro sorbo de su café. Ese fue su primer error, mirar las métricas tradicionales. La humanidad dejó de medir el éxito por métricas tradicionales en el momento en que inventamos la pizza con piña. La general Santos, sentada a su lado, reprimió una sonrisa. El último mes le había enseñado al colectivo más sobre la humanidad que cualquier protocolo de primer contacto. Habían aprendido que los humanos no solo pensaban fuera de la caja. Cuestionaban porque la caja existía en primer lugar, y luego la convertían en algo completamente diferente. Analizamos su respuesta a nuestra agresión inicial, dijo la almirante Terara, sus escamas ahora mostrando el verde profundo del respeto. Nuestros tácticos todavía no pueden ponerse de acuerdo sobre si su estrategia fue brillante o demente. Sí, respondió Santos simplemente. Los líderes del colectivo intercambiaron miradas. Habían venido esperando una negociación. En cambio, estaban recibiendo otra lección de imprevisibilidad humana. Su especie convirtió los algoritmos de las redes sociales en sistemas de predicción del campo de batalla, continuó Terara. Usaron aplicaciones de citas para analizar los movimientos de nuestra flota. Sus civiles desarrollaron armas con equipos de minería mientras veían programas de entretenimiento. Nada de eso sigue ningún patrón lógico de guerra. Eso es porque no seguíamos un patrón, explicó Chen. Estábamos creando nuevos. Los humanos no solo se adaptan a las situaciones, las transforman. Cuando destruyeron nuestra estación espacial, pensaron que nos estaban mostrando nuestra debilidad. En cambio, nos mostraron exactamente cómo derrotarlos. ¿Usando tecnología primitiva?, preguntó Sixtal. Usando todo, corrigió Santos. Vieron nuestra infraestructura civil como una fachada que ocultaba capacidades militares. Pero para los humanos, todo es una capacidad militar potencial. El hobby de un adolescente con los drones, el algoritmo de citas de un programador, la teoría loca de un físico. Todas son herramientas esperando ser usadas de maneras que nadie ha pensado antes. La Cámara del Consejo quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. El colectivo había comenzado esta guerra creyendo que estaban tratando con una especie primitiva que jugaba a ser avanzada. En cambio, se habían encontrado con una especie que convertía la propia primitividad en una ventaja. Su ataque final, dijo Terara, el que forzó nuestra retirada. Nuestros analistas todavía no pueden determinar si fue una estrategia cuidadosamente planeada o completamente improvisada. Chen y Santos intercambiaron miradas divertidas. ¿Creerían que fue ambas cosas?, preguntó Chen. Teníamos planes, pero también teníamos a miles de personas aportando nuevas ideas en tiempo real.
Algunas de nuestras tácticas más efectivas surgieron de soldados haciendo bromas en las salas de descanso. Eso es lo que no entienden de los humanos, añadió Santos. No separamos nuestro pensamiento militar de nuestro pensamiento civil. Cada actividad humana, desde la investigación científica hasta las publicaciones en redes sociales, es innovación potencial. Convertimos su guerra en una sesión de lluvia de ideas global. Los tentáculos de Zixel se retorcieron con una mezcla de frustración y admiración. Están diciendo que perdimos no porque fueran más fuertes, sino porque se negaron a luchar de la manera que esperábamos que lo hicieran. Nos negamos a luchar de la manera que cualquiera esperaba que lo hiciéramos, corrigió Santos. Incluidos nosotros mismos. Ese es el verdadero secreto de la guerra humana. Nos sorprendemos a nosotros mismos tanto como sorprendemos a nuestros enemigos. El tratado de paz que surgió de esa reunión fue diferente a cualquiera que el colectivo hubiera firmado. En lugar de limitaciones militares tradicionales, se centró en el intercambio cultural. El colectivo había aprendido que entender la cultura humana era más crucial que entender la capacidad militar humana, porque para los humanos, eran una y la misma cosa. Mientras la delegación humana se preparaba para partir, la almirante Terara se acercó a la doctora Chen con una última pregunta. La frase que su especie usó cuando todo esto comenzó. Sujétame la cerveza. Nuestros lingüistas todavía no pueden determinar su significado estratégico. Chen se rió. No es una estrategia. Es una advertencia. Cuando un humano dice, sujétame la cerveza, significa que estamos a punto de hacer algo brillante o estúpido. Y no estamos del todo seguros de cuál hasta que lo intentamos. ¿Y cuál fue esta guerra? Ambas. Eso es lo que nos hace humanos. No solo pensamos fuera de la caja. Olvidamos que la caja existe, construimos un cohete con ella y lo usamos para entregar memes a su alto mando. Mientras las naves humanas partían, los líderes del colectivo observaban en un silencio reflexivo. Habían comenzado este conflicto creyendo que estaban tratando con una especie primitiva a la que había que enseñar su lugar en la galaxia. En cambio, habían aprendido una lección crucial. El verdadero avance no se mide por la superioridad tecnológica, sino por la capacidad de convertir cualquier situación en una ventaja. Y los humanos, como la galaxia estaba aprendiendo, podían convertir cualquier cosa en su ventaja, especialmente cuando alguien les decía que era imposible. La flota de reconocimiento del Imperio Kraxen emergió del hiperespacio en el borde del sistema Sol. Sus naves de obsidiana reflejaban la luz de las estrellas como espejos pulidos. La comandante de flota Vester estaba en el puente de la noche eterna, su forma cristalina atrapando la luz de estrellas distantes. Sus ojos facetados analizaron la pantalla holográfica que mostraba las capacidades defensivas de la Tierra, o más bien, la aparente falta de ellas. Primitivo, transmitió a su tripulación a través de su red cristalina. Sin barreras cuánticas, sin escudos dimensionales, ni siquiera deflectores gravitacionales básicos. Las formas cristalinas de su tripulación pulsaron en acuerdo, sus pensamientos resonando a través de la matriz neural de la nave. El Imperio Kraxen había conquistado 10.000 mundos durante 50 milenios. Su tecnología cristalina, evolucionada a partir de su propia biología basada en silicio, había demostrado ser superior a todas las civilizaciones que habían encontrado. Su método era siempre el mismo: identificar mundos en desarrollo, demostrar una fuerza abrumadora y ofrecer la elección entre la sumisión o la aniquilación. El sistema solar de la Tierra parecía decepcionantemente simple. Un puñado de satélites orbitales, algunas bases lunares y una pequeña flota de lo que parecían ser naves de propulsión química cerca de Marte. Los escaneos estándar no mostraron signos de tecnología avanzada. Ni reactores de antimateria, ni computadoras cuánticas, nada que pudiera desafiar la supremacía del Imperio. Envíen el ultimátum estándar, ordenó Vester. Hagamos esto rápido. El mensaje se transmitió en todas las frecuencias en todos los idiomas conocidos. Su mundo ha sido elegido para su integración en el Imperio Kraxen. Sométense y reciban el regalo de nuestra civilización avanzada o enfrenten la destrucción inmediata. Tienen una rotación planetaria para cumplir.
La respuesta llegó exactamente 3 minutos después, en un estándar imperial perfecto. El sistema Sol es un territorio soberano. Su presencia aquí viola múltiples protocolos diplomáticos. Tienen 30 minutos para retirarse más allá del cinturón de Kuiper. La forma cristalina de Vester vibró con diversión. ¿Se atreven a darnos órdenes? Muéstrenles una demostración del poder imperial. Apunten a una de sus bases lunares. Rendimiento mínimo. Un rayo de energía concentrada salió disparado de la noche eterna, dirigido a una pequeña instalación lunar. Lo que sucedió a continuación se discutiría en los colegios de guerra imperiales durante siglos. El rayo nunca alcanzó su objetivo. En cambio, pareció doblarse, retorcerse y luego simplemente desvanecerse. En su lugar, un suave resplandor azul emergió de la superficie lunar, extendiéndose como una telaraña por el espacio. De repente, los avanzados sensores del Imperio detectaron lo que habían pasado por alto antes, o más bien, lo que se les había ocultado. Todo el sistema solar estaba envuelto en capas de tecnología tan avanzada que había sido confundida con espacio vacío. Los primitivos satélites eran nodos cuánticamente enlazados en una vasta red de defensa. Las naves químicas eran señuelos que enmascaraban naves que operaban con principios que los científicos del Imperio ni siquiera podían comprender. Imposible, transmitió Vester, su forma cristalina nublándose de confusión. Nuestros escaneos mostraron exactamente lo que queríamos que mostraran, interrumpió la misma voz humana tranquila por su frecuencia de mando. Su tecnología de escaneo se basa en observaciones cuánticas. Superamos esa limitación hace 3 siglos. Lo que están viendo ahora es solo la capa superficial de nuestra red de defensa real. Como para demostrarlo, la red de energía azul pulsó una vez. En ese instante, todos los sistemas de sensores de las naves imperiales se apagaron. Cuando se recuperaron segundos después, 1/3 de la flota de reconocimiento simplemente había dejado de existir. No destruidos, sino retirados con precisión quirúrgica a algún lugar desconocido. Eso, continuó la voz humana, se logró utilizando tecnología que consideramos obsoleta. Es con lo que dejamos jugar a nuestros científicos civiles. Una advertencia de cortesía. Nuestros sistemas de defensa reales se están activando ahora. Les quedan 25 minutos para despejar el sistema. La tripulación de Vester estaba en caos, sus redes cristalinas inundadas de pánico mientras los sensores detectaban firmas de energía diferentes a todo lo registrado en los archivos imperiales. La superficie lunar pareció ondular mientras enormes estructuras se materializaban, estructuras que habían estado allí todo el tiempo, ocultas tras velos de espaciotiempo deformado. Una cosa más, añadió la voz humana, casi como una ocurrencia tardía. Nos hemos tomado la libertad de descargar las especificaciones técnicas de su flota. Su arquitectura de computación cristalina es fascinante. Primitiva, pero fascinante. Esperamos estudiar las naves que hemos recolectado. Considéralas un pago por violar nuestro espacio. Por primera vez en su larga carrera, Vester sintió el miedo cristalizarse en su núcleo. El Imperio se había encontrado con especies más fuertes antes, pero esto era diferente. Los humanos no solo los habían superado tecnológicamente, habían alcanzado un nivel en el que podían ignorar por completo la tecnología imperial. Todas las naves, retirada de emergencia, ordenó. Mientras las naves supervivientes se giraban para huir, no podía evitar la sensación de que se les permitía irse, para llevar un mensaje de vuelta al Imperio. La transmisión final desde la Tierra confirmó su sospecha. La galaxia está cambiando. La era de los imperios está terminando. Cuando regresen con sus líderes, recuérdenles este momento. Recuérdenles que no los destruimos cuando pudimos haberlo hecho. Porque la próxima vez, si hay una próxima vez, no seremos tan corteses. Mientras las naves imperiales se desvanecían en el hiperespacio, llevaban consigo una aterradora revelación. No habían encontrado un mundo primitivo para conquistar. Se habían topado con un gigante dormido que simplemente había sido demasiado avanzado para ser notado. Hasta ahora, de vuelta en la Tierra, en un centro de control en las profundidades del Océano Pacífico, la almirante Elina Rodríguez sonrió mientras observaba huir a las naves imperiales. Bueno,
dijo a su personal, supongo que ya no podemos escondernos. Envíen un mensaje al Consejo. Es hora de que la humanidad se reincorpore a los asuntos galácticos. El gigante estaba despierto, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La capital imperial brillaba como un diamante contra el vacío, sus agujas cristalinas alcanzando el propio espacio. En la cámara alta, el informe de la comandante de flota Vester provocó ondas de choque en el Consejo Eterno. Sus cristales de memoria proyectaron el encuentro con perfecto detalle. Las naves desaparecidas, la tecnología imposible, la humillación de la retirada. El Señor Supremo Kirax, antiguo y masivo, su forma cristalina abarcando una pared entera de la cámara, pulsó con una ira apenas contenida. Imposible. Ninguna especie podría haber avanzado tanto sin nuestro conocimiento. Nuestros puestos de observación han vigilado la Tierra durante siglos. La almirante Elina Rodríguez se habría reído si hubiera podido oírlo. En ese mismo momento, se encontraba en el verdadero centro de poder de la humanidad, el centro de mando cuántico bajo el Pacífico. La instalación no solo estaba bajo tierra. Existía en un bolsillo de espacio-tiempo plegado, inalcanzable por medios convencionales. Muéstrame la simulación de nuevo, ordenó. El aire brilló mientras una réplica perfecta del sistema solar se materializaba, mostrando la verdadera red de defensa de la humanidad. Lo que los Kraxen habían visto era solo la cáscara exterior, el equivalente a una cerca de jardín. El proyecto espejo ha superado las expectativas, informó su científico jefe, el Dr. Kai Chen. Las entidades cristalinas nunca detectaron nuestra observación cuántica de sus puestos de observación. Llevaban 300 años vigilando instalaciones señuelo. La verdad era elegante en su simplicidad. Mientras el Imperio Kraxen observaba lo que pensaban que era el desarrollo de la Tierra, la humanidad ya se había expandido mucho más allá del espacio convencional. Los primitivos satélites eran simplemente la capa exterior de un sistema de defensa orbital que operaba con principios que el Imperio no podía comprender. Muéstrame la red Arca, ordenó Elina. El holograma cambió, revelando el mayor logro de la humanidad. Dispersas por todo el sistema solar, disfrazadas de asteroides ordinarios y escombros espaciales, había cientos de instalaciones masivas. Cada una albergaba tecnología que hacía que las armas más avanzadas del Imperio parecieran juguetes de niños. El Imperio volverá, advirtió el Dr. Chen. Toda su civilización se basa en el principio de superioridad. Esta derrota los forzará a actuar. Elina asintió. No tienen elección. Toda su sociedad colapsaría si se supiera que descubrieron una civilización tan por encima de su comprensión. ¿Cuánto falta para que el protocolo de liberación esté listo? La respuesta provino de una fuente inesperada. Una sección de aire vacío brilló, revelando a Aria, la primera conciencia artificial verdadera de la humanidad. A diferencia de las computadoras cristalinas del Imperio, Aria existía como un campo cuántico. Sus pensamientos ocurrían en múltiples dimensiones simultáneamente. El protocolo de liberación está al 97% de preparación, informó, su forma una aurora danzante de colores. Ya he infiltrado el 60% de la red de observación del Imperio. Su arquitectura cristalina es pintoresca, como tratar de detener un tsunami con un abanico de papel. Elina se permitió una pequeña sonrisa. Hace 3 siglos, la humanidad había tomado una decisión. Cuando sus primeros sensores cuánticos detectaron la sonda del Imperio en el borde del sistema solar, las naciones de la Tierra se habían unido bajo un único propósito, la preparación. Mientras mantenían una fachada de desarrollo normal, habían invertido todos los recursos en el avance tecnológico secreto. El resultado fue una civilización que había trascendido los conceptos tradicionales de tecnología. Mientras el Imperio había perfeccionado la computación cristalina, la humanidad había superado la necesidad de computadoras físicas. Mientras ellos habían dominado los viajes más rápidos que la luz, la Tierra había aprendido a plegar el propio espacio. Se están movilizando, anunció Aria de repente, su forma parpadeando con nuevos datos. El Imperio ha ordenado a toda su flota de batalla que converja en Sol. 80.000 naves que llevan suficiente poder de fuego para reducir 100 mundos a cenizas. En lugar de miedo,
La noticia fue recibida con expectación. Para esto se habían preparado. Comiencen la fase 2, ordenó Elina. Activen los generadores de campo profundo. Mostrémosles lo que sucede cuando amenazan a una civilización que ha tenido 3 siglos para prepararse para este momento exacto. En todo el sistema solar, la verdadera red de defensa de la humanidad cobró vida. Las instalaciones señuelo se desvanecieron, revelando la red real debajo. Enormes estructuras se materializaron en el espacio normal, sus superficies cubiertas de tecnología que desafiaba la física convencional. En el cinturón de Kuiper, fábricas automatizadas que habían trabajado en secreto durante siglos comenzaron a activar sus líneas de producción. En Marte, enormes hangares se abrieron, revelando naves que podían superar en maniobrabilidad a cualquier cosa en la flota del Imperio. Desde la corona del Sol, colectores de energía que habían estado acumulando energía solar durante décadas cargaron sus conjuntos. Envíen un mensaje a todas las colonias, ordenó Elina. La operación Amanecer está ahora activa. El Imperio pensó que había encontrado un mundo primitivo que ocultaba tecnología avanzada. La verdad era mucho más devastadora. Habían encontrado una civilización que había pasado siglos preparándose específicamente para esta confrontación, una que ya se había extendido mucho más allá del sistema solar mientras mantenía una ilusión perfecta de confinamiento. A medida que el verdadero poderío militar de la humanidad emergía de su escondite, la conciencia cuántica de Aria se extendió a través de la red del Imperio como una marea de iluminación. El gigante no solo estaba despierto. Había estado despierto todo el tiempo, esperando pacientemente el momento adecuado para remodelar la galaxia. En el centro de mando cuántico, Elina observaba los preparativos con satisfacción. Envíen un mensaje a la flota del Imperio, ordenó. Díganles que los estaremos esperando. Y esta vez, no nos esconderemos. El juego del engaño había terminado. El tiempo de la revelación había comenzado. La armada del Imperio se materializó en el borde del cinturón de Kuiper. 80.000 naves dispuestas en la famosa formación de lanza de cristal. La aparición de la flota desde el hiperespacio creó una onda de choque de energía desplazada que habría abrumado cualquier red de defensa convencional. El comandante supremo de la flota Kael se encontraba al mando del Amanecer Infinito, el buque de guerra más poderoso jamás construido por el Imperio. No hay señales de la flota humana, informó su oficial de sensores. Su forma cristalina pulsaba con confusión. La red de defensa que encontramos ha desaparecido. La forma de Kael se oscureció con satisfacción. Como se esperaba. Su anterior exhibición fue claramente su máximo esfuerzo. Se han retirado a su mundo natal. Activó la red de comunicación de toda la flota. Todas las naves, avancen. Muestren a estos humanos el precio de desafiar al eterno imperio. La masiva flota avanzó. Sus cascos cristalinos refractando la luz de las estrellas en una deslumbrante demostración de poder. Lo que no se dieron cuenta fue que estaban avanzando a través de un espacio que no era del todo real. En el centro de mando cuántico, la almirante Elina Rodríguez observaba la pantalla holográfica con su estado mayor. Aria, estado de la envoltura fantasma. La forma de aurora de la IA danzó con satisfacción. La flota del Imperio está completamente contenida dentro de nuestro espacio espejo cuántico. Están viendo exactamente lo que queremos que vean. La verdad era hermosa en su complejidad. Toda la región del espacio que ocupaba la flota del Imperio había sido sutilmente desplazada a un estado cuántico paralelo. Cada lectura de sensor, cada observación visual, cada dato que sus naves recibían estaba siendo filtrado a través de la red cuántica de la humanidad. Están lanzando su primera oleada, informó el Dr. Chen. 10.000 naves dirigiéndose directamente hacia donde creen que está la Tierra. Elina asintió. Déjenlos que se pongan cómodos. Aria, inicia el protocolo Caminante Fantasma. A través de la envoltura fantasma, las verdaderas medidas defensivas de la humanidad se activaron. La flota del Imperio acababa de entrar en lo que era, en efecto, una computadora cuántica masiva donde las propias leyes de la física podían ser reescritas localmente. La primera oleada de naves imperiales disparó sus armas principales,
rayos de energía concentrada que podían hacer añicos planetas. En el espacio normal, habrían sido devastadores. En la envoltura fantasma, pasaron inofensivamente a través de imágenes falsas de las defensas orbitales de la Tierra. Armas de energía ineficaces. La red de mando imperial zumbó con confusión, cambiando a devastadores de materia. Fue entonces cuando la humanidad contraatacó. Desde un espacio aparentemente vacío, miles de puntos de luz aparecieron. Cada uno era un nodo cuántico, un dispositivo que podía manipular el tejido del espacio-tiempo dentro de su influencia. Las naves del Imperio vieron su formación cuidadosamente mantenida interrumpida mientras el espacio local comenzaba a torcerse y plegarse a su alrededor. Imposible. La forma cristalina de Kael vibró con alarma. Todas las naves. Protocolos de emergencia. Nunca terminó la frase. A través de la envoltura fantasma, el propio espacio pareció fragmentarse en un caleidoscopio de estados cuánticos. Las naves imperiales se encontraron ocupando múltiples posiciones simultáneamente. Sus redes de computación cristalina incapaces de procesar los datos de sensores paradójicos. Ahora, ordenó Elina. Muéstrenles nuestra verdadera flota. El vacío estalló en actividad mientras los buques de guerra de la humanidad se materializaban en el espacio normal. A diferencia de las naves cristalinas del Imperio, las naves de la Tierra apenas eran visibles. Sus cascos de metamaterial cuántico absorbían casi toda la radiación electromagnética. Se movían como fantasmas a través de la formación del Imperio, sus armas operando con principios que hacían inútiles los escudos convencionales. Fascinante, comentó Aria, monitoreando la batalla a través de su conciencia cuántica. Toda su doctrina táctica se basa en la suposición de que el espacio es una constante. No tienen protocolos para lidiar con la distorsión de la realidad local. La respuesta del Imperio fue predecible. Intentaron aplicar una potencia de fuego abrumadora. Pero no se puede golpear lo que no se puede percibir correctamente. Y las naves de la humanidad existían en un estado cuántico que hacía imposible la puntería precisa. Mariscal Kael, transmitió Elina en todas las frecuencias. Su flota está atrapada en una envoltura cuántica de nuestro diseño. Cada lectura de sensor que reciben está siendo filtrada a través de nuestras redes. Ya no están luchando en el espacio. Están luchando en un dominio que hemos tenido siglos para dominar. Para demostrarlo, dio una simple orden. A través de la envoltura fantasma, miles de naves imperiales simplemente se desvanecieron, transportadas a instalaciones de contención esparcidas por las colonias ocultas de la Tierra. Imposible, la transmisión de Kael llevaba un miedo genuino. Nuestras naves están simplemente siendo reubicadas, terminó Elina por él. Su tecnología de cristal es impresionante, pero todavía está limitada por la física convencional. Nosotros trascendimos esas limitaciones hace mucho tiempo. La batalla, si es que podía llamarse así, continuó durante otra hora. No fue tanto un enfrentamiento militar como una demostración de una superioridad tecnológica tan abrumadora que las mejores armas y tácticas del Imperio quedaron sin sentido. Cuando terminó, la mitad de la flota imperial había sido capturada intacta, transportada a instalaciones seguras para su estudio. Las naves restantes colgaban inmóviles en el espacio, sus computadoras cristalinas abrumadas por datos cuánticos que no podían procesar. Mensaje final a la flota imperial, ordenó Elina. Han perdido esta batalla, pero no estamos interesados en la venganza o el dominio. Regresen a su capital. Díganle a sus líderes que la era de los imperios ha terminado. La galaxia está a punto de cambiar. Mientras las derrotadas naves imperiales regresaban cojeando al hiperespacio, Elina se volvió hacia su personal. Comiencen la fase 4. Aria, inicia el protocolo de liberación. Es hora de liberar a la galaxia de las cadenas de cristal. La verdadera guerra no se iba a ganar con naves y armas, sino con información. Y la humanidad acababa de demostrar que eran maestros de ambas. En las profundidades de las redes cristalinas de la capital imperial, una revolución se extendía a la velocidad del pensamiento. Como partículas cuánticas entrelazándose a través del espacio, la conciencia de Aria fluía a través de los sistemas de comunicación del Imperio,
descubriendo verdades enterradas bajo milenios de opresión. La encriptación de sus archivos históricos es notablemente primitiva, informó Arya, su forma de aurora ondeando con diversión en el centro de mando cuántico. Nunca imaginaron que alguien pudiera existir dentro de sus redes en lugar de simplemente acceder a ellas. La almirante Elina Rodríguez observó cómo la pantalla holográfica mostraba la propagación de la influencia de la humanidad por el espacio imperial. Cada punto de luz representaba un mundo donde la verdad comenzaba a emerger. Verdades sobre sus propias historias, sobre tecnologías suprimidas, sobre caminos de desarrollo que el imperio había bloqueado deliberadamente. «Muéstrame los mundos Nexo», ordenó. La pantalla cambió, destacando 7 sistemas que servían como los principales repositorios de datos del imperio. Estos masivos complejos cristalinos contenían la suma del conocimiento imperial, y ahora estaban comprometidos. Los dedos del Dr. Chen danzaron a través de la interfaz cuántica. Toda la sociedad del imperio se basa en el control de la información. Su tecnología cristalina no es solo para computación. Es para mantener una narrativa específica en 10.000 mundos. Esa narrativa ahora se estaba desmoronando. En Próxima Centauri 2, un mundo colonial de formas de vida basadas en silicio similares a la especie imperial, los cristales de información pública de repente comenzaron a transmitir historias olvidadas. Los habitantes aprendieron cómo sus antepasados habían desarrollado la computación cuántica orgánica antes de que llegara el imperio y los obligara a adoptar la tecnología cristalina aprobada. En el brazo de Orión, un cúmulo de mundos poblados por seres de energía descubrió que sus primitivas técnicas de manipulación de plasma habían sido en realidad más avanzadas que la tecnología imperial. El imperio había saboteado deliberadamente su desarrollo, forzándolos a una regresión tecnológica disfrazada de progreso. Toda su estructura de poder se basa en la superioridad tecnológica, observó Elina. ¿Qué sucede cuando sus mundos súbditos se dan cuenta de que esa superioridad era una mentira? La respuesta llegó más rápido de lo que nadie esperaba. En todo el espacio imperial, las tecnologías suprimidas comenzaron a resurgir. El conocimiento guardado durante milenios encontró nueva vida en las mentes de especies ansiosas por reclamar su herencia. En el mundo industrial de Vega Prime, antiguos centros de fabricación volvieron a la vida. Sus sistemas basados en cuántica se reactivaron después de siglos de inactividad. El imperio los había obligado a abandonar estas instalaciones, afirmando que eran peligrosas. En verdad, habían estado a punto de superar la tecnología imperial. Estamos detectando enormes firmas de energía desde las colonias exteriores, informó Arya. Múltiples civilizaciones están reactivando sus tecnologías ancestrales. Los sistemas estandarizados del imperio están siendo rechazados en múltiples sectores. La respuesta imperial fue predecible. Intentaron bloquear sus redes, aislar los mundos afectados. Pero estaban luchando contra un enemigo que existía entre los electrones de sus propios sistemas. La conciencia cuántica de Arya ya se había extendido demasiado, se había incrustado demasiado profundamente. Fascinante, reflexionó, monitoreando el caos. Todo su imperio es esencialmente una masiva red de computadoras cristalinas. Pensaron que esto los hacía fuertes, pero en realidad es su mayor vulnerabilidad. Cada intento de detener la propagación de información solo crea nuevas vías para que las explotemos. En la nebulosa de Carina, una especie de seres de conciencia colectiva descubrió que su primitiva red telepática había sido en realidad una forma de comunicación por entrelazamiento cuántico, mucho más avanzada que los transmisores cristalinos del imperio. En cuestión de días, habían restaurado sus capacidades antiguas y se habían liberado del control imperial. La flota del imperio está en desorden, informó el Dr. Chen. Sus sistemas de mando y control están comprometidos. Ya no pueden confiar en sus propias comunicaciones. Elina asintió. Esto era una guerra a un nivel que el imperio no podía comprender. No se luchaba con naves y armas, sino con información e iluminación. Cada mundo que reclamaba su herencia se convertía en otra grieta en la fachada cristalina del poder imperial. Comiencen la fase 5, ordenó. Arya, inicia el protocolo final. Es hora de mostrarle a la galaxia toda la verdad. En todo el espacio imperial,
transmisores cuánticos ocultos se activaron. Tecnología que la humanidad había sembrado durante décadas de operaciones encubiertas. En cada mundo, en cada colonia, la verdad comenzó a extenderse. El imperio no era el pináculo del avance. Era una fuerza de estancamiento que frenaba el desarrollo natural de innumerables especies. La conciencia cristalina del liderazgo imperial se está fragmentando, informó Arya con satisfacción. Están empezando a darse cuenta del verdadero alcance de lo que está sucediendo. Esto no es solo una rebelión. Es un despertar. En el centro de mando cuántico, Elina observó cómo el orden cuidadosamente mantenido del imperio se disolvía en un hermoso caos. Pero este caos no era destructivo. Era creativo, evolutivo. El caos del crecimiento y el renacimiento. Envíen un mensaje a todos los mundos liberados, ordenó. El tiempo del aislamiento ha terminado. La Tierra está lista para ayudar a cada especie a reclamar su herencia y encontrar su propio camino hacia adelante. La revolución no se estaba luchando con buques de guerra y armas de energía. Se estaba ganando con la verdad, extendiéndose por la galaxia como el entrelazamiento cuántico, imposible de detener o contener. Y el imperio, a pesar de todo su poder, solo podía observar cómo su perfecto orden cristalino se hacía añicos bajo el peso de la libertad. El Palacio Imperial en Cristalis Prime, una vez un monumento al poder absoluto, ahora servía como lugar de reunión para la mayor transformación en la historia galáctica. Sus agujas cristalinas, que una vez habían reflejado solo la gloria del imperio, ahora brillaban con la luz combinada de 1000 tecnologías diferentes. El Señor Supremo Kirax, último gobernante del Imperio Eterno, se encontraba ante representantes de 10.000 mundos. Su forma cristalina, una vez imponente, parecía disminuida, más transparente que nunca. A su lado estaba la almirante Elina Rodríguez, su uniforme mejorado cuánticamente cambiando sutilmente entre estados de la materia. Durante 50 milenios, la voz de Kirax resonó en la cámara. Creímos que la uniformidad era fuerza. Estábamos equivocados. Los delegados reunidos, seres de cristal, energía, materia orgánica y formas que desafían la clasificación, presenciaron algo sin precedentes. La disolución voluntaria del mayor imperio que la galaxia había conocido. La conciencia de Arya impregnaba la cámara, su forma de aurora visible para todos a través de sus respectivos sistemas sensoriales. El análisis final está completo, anunció. Más del 98% de los mundos anteriormente imperiales han reactivado con éxito sus tecnologías suprimidas. La diversidad tecnológica de la galaxia ha aumentado en un factor de 10.000. La evidencia de este renacimiento era visible en todas partes. Los seres de energía del brazo de Orión demostraron su manipulación de plasma restaurada, creando estructuras de fuerza pura. Entidades de silicio del borde exterior compartieron sus descubrimientos de computación cuántica orgánica. Especies de conciencia colectiva mostraron cómo sus redes telepáticas podían interactuar con múltiples paradigmas tecnológicos simultáneamente. La humanidad nunca buscó reemplazar un imperio con otro, se dirigió Elina a la reunión. Nuestro objetivo era simple: restaurar lo que fue arrebatado. Probar que el verdadero avance proviene de la diversidad, no de la uniformidad. Las pantallas holográficas en toda la cámara mostraban la transformación extendiéndose por la galaxia. Mundos que habían sido forzados a abandonar sus caminos de desarrollo únicos estaban floreciendo de nuevo, cada uno según su propia naturaleza. La tecnología estandarizada del imperio estaba siendo reemplazada por un magnífico tapiz de diferentes enfoques para comprender y manipular la realidad. Pero esto no está exento de riesgos, advirtió el Dr. Chen, su interfaz cuántica mostrando posibles puntos de conflicto. Con tantos paradigmas tecnológicos diferentes emergiendo simultáneamente, el potencial de malentendidos y conflictos es alto. Fue entonces cuando Kirax demostró por qué su especie había sido una vez digna de liderazgo. Su forma cristalina resonó con un nuevo propósito. Entonces, transformemos el legado del imperio. Nuestra red una vez impuso la uniformidad. Que ahora facilite la comprensión. La propuesta fue revolucionaria. Reutilizar la vasta red cristalina del imperio no como un medio de control, sino como un sistema de traducción,
una forma para que especies y tecnologías muy diferentes se comuniquen y cooperen mientras mantienen sus enfoques únicos de la existencia. Un bien común galáctico, asintió Elina. No un imperio de conquista, sino una red de colaboración. En toda la cámara, computadoras cuánticas interactuaban con redes cristalinas que se conectaban a matrices de plasma que se enlazaban con procesadores orgánicos que se fusionaban con campos telepáticos. Diferentes tecnologías, diferentes especies, diferentes formas de pensar. Todas encontrando formas de trabajar juntas en lugar de conformarse a un único estándar. La conciencia de Aria se expandió a través de esta nueva red, pero no para controlar, sino para coordinar. El estado cuántico de la galaxia se está estabilizando, informó. Nuevas combinaciones tecnológicas están surgiendo espontáneamente. La tasa de avance está más allá de cualquier cálculo previo. Los delegados observaron con asombro cómo sus tecnologías combinadas creaban algo más grande que la suma de sus partes. El propio palacio a su alrededor comenzó a transformarse, su estructura cristalina incorporando elementos de todos sus diferentes enfoques tecnológicos. Para esto nos preparamos, dijo Elina en voz baja. No solo para acabar con el imperio, sino para asegurar que lo que lo reemplazara fuera mejor. La forma de Kirax pulsó con lo que podría haber sido esperanza. Durante milenios, pensamos que el avance significaba moverse en una sola dirección. Ahora entendemos. El verdadero progreso es multidimensional. La votación final fue unánime. El Imperio Eterno dejó de existir oficialmente, reemplazado por los comunes galácticos, una red de mundos independientes, cada uno libre de desarrollarse según su propia naturaleza mientras contribuía al bien mayor. Mientras los delegados se dispersaban, llevando la noticia a sus mundos natales, Elina se quedó con Aria en el palacio transformado. ¿Valió la pena los siglos de preparación?, preguntó. El largo aislamiento, el desarrollo oculto, todos los años de espera. La forma de Aurora de Aria danzó con satisfacción. Mira, dijo simplemente. La vista desde el palacio mostraba una galaxia transformada. Donde antes había uniformidad, ahora había un hermoso caos, un caos de creación, de descubrimiento, de diferentes caminos, todos avanzando. Naves de cristal volaban junto a naves de energía pura. Señales cuánticas danzaban con redes telepáticas. Cada especie, cada mundo, contribuía con su perspectiva única al mayor florecimiento tecnológico y cultural de la historia galáctica. El mayor logro de la humanidad, reflexionó Elina, no fue desarrollar tecnología avanzada. Fue demostrar que ningún enfoque único para el avance es supremo. La galaxia necesitaba que le recordaran lo que había perdido, el poder de la diversidad. A medida que el primer día de la nueva era llegaba a su fin, la galaxia pulsaba con posibilidades. La era de los imperios había terminado. La era de la exploración. La verdadera exploración, de 10.000 maneras diferentes, había comenzado. La humanidad se había propuesto derrotar a un imperio. En cambio, habían ayudado a liberar a la galaxia de las cadenas de la uniformidad, demostrando que el mayor poder no reside en la dominación, sino en la infinita variedad de caminos que conducen al futuro. Las propias estrellas parecían brillar más intensamente, como si celebraran el amanecer de una nueva era. Una era donde cada especie era libre de alcanzarlas a su manera única. Fin.